piel que está dada por... es un epitelio plano pseudoestratificado queratinizado que tiene dos células principales, que es lo que son los queratinocitos y los melanocitos. Aparte de esto, debemos saber que el epidermis es avascular. ¿Por qué los queratinocitos y los melanocitos es importante en esta exposición? Porque de estas dos estirpes se deriva la mayoría o en su totalidad los tumores de la piel que podrían salir de esto. En los queratinocitos, cuando hay una proliferación de los queratinocitos, podría haber una queratosis seborreica o también podría haber una verruga vulgar, entre otros. Cuando hay una proliferación de melanocitos, podría haber un lunares o un nevo. Después de esto tenemos la unión dermatoepidérmica, que es la membrana basal. Este es el límite, como bien lo dicen, entre la dermis y la epidermis. Este es importante porque este limita lo que es la invasión. Por ejemplo, si hay un tumor in situ, no va a pasar lo que es la membrana basal, pero cuando hay un tumor infiltrativo, este sí lo traspasa y rompe esta membrana. Después sigue la dermis, que es un tejido conectivo. La dermis, las células más importantes de la dermis es el fibroblasto. También debemos saber que la dermis tiene vasos sanguíneos, linfoma y también tiene nervios. Debemos saber que de los fibroblastos, cuando hay una proliferación de estos, podría haber un acrocordón o un dermatofibrón. Por último tenemos la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. Aquí este es un tejido adiposo y su tumor representativo es el lipoma. También debemos saber que este es el tumor mesangial benigno más común que se puede encontrar en lo que es los tumores de la piel. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los tumores dérmicos. Antes de esto vamos a diferenciar la definición de lo que es una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. Debemos saber que una neoplasia se define como un crecimiento autónomo de un tejido sin relación de un patrón normal de crecimiento tisular. Vamos a ver que una neoplasia benigna, como vemos, es un crecimiento homogéneo a comparación de una neoplasia maligna que no se ve la homogeneidad, es heterogéneo. Vemos que la neoplasia maligna es un crecimiento invasivo, como ya les dije, traspasa lo que es la membrana basal. También debemos saber que una neoplasia benigna es de crecimiento lento, esto puede durar años incluso en crecer. En cambio, una neoplasia maligna es de crecimiento rápido, este puede demorar de semanas a meses en crecer. Es invasivo. Más que todo las neoplasias malignas invaden lo que son los vasos y los linfáticos. En cambio, lo que es la benigna, como vemos, es más un crecimiento extensivo que infiltrativo. También debemos saber que cuando hay un tumor en la piel, en lo que es más que todo en los melanocitos, o cuando encontramos manchas en la piel, se ve el ABCD. Ahora, vamos a hablar de los tipos de tumores benignos. Vamos a ver a lo largo de la exposición con mis compañeros que la mayoría de estos tumores no requieren de tratamiento. Generalmente, basta con explicar su benignidad al paciente. La mayoría de las incomodidades de estos tumores benignos son más estéticos y de esto. Aquí tenemos algunos de los que vamos a hablar hoy y vamos a empezar con el primero, de lo que son los térmicos. El acrocordón, que es un tumor cutáneo benigno pediculado, o como se dice, que tiene tallo. Debemos saber que su frecuencia es más alta en pacientes adultos de entre los 40 hasta los 70 años, pero disminuye. Es poco común encontrar en pacientes mayores de 70 años que no hayan tenido antes un acrocordón. Y afecta a la misma cantidad entre hombres y mujeres, no hay más prevalencia en ninguno de los dos.
Los factores de riesgo para esto, más que todo, son la obesidad, la diabetes mellitus, y también debemos saber que en la diabetes mellitus hay distintas zonas donde mayormente se encuentran, como son lo que es en la parte posterior del cuello, las axilas y también lo que son las zonas del roce. Y también debemos saber que hay pacientes que tienen acrocordón por antecedentes familiares sin tener sintomatologías como la diabetes o endocrinológicos. Ahora, la clínica y los síntomas. Como vemos, es un tallo estrecho visible y que es de forma ovoide, que tiene como un tallito acá y que cuelga. Normalmente estos acrocordones son de color claro, del color de la piel, o a veces son más oscuros que el color de la piel, y se encuentran en pliegues. Lo que debemos de ver aquí es el tamaño. El diámetro habitual de un acrocordón es de 2 a 5 milímetros y puede alcanzar varios centímetros, y esto hace una diferenciación en lo que es el diagnóstico diferencial, que lo diferencia de lo que es la verruga, que podría ser por el virus del papiloma humano. Aquí los síntomas. Generalmente el acrocordón es asintomático, no genera molestias, pero ¿en qué casos sí podría generar molestias? Cuando puede haber alguna irritación por la zona, cuando es jalado por alguno de, por ejemplo, si sale en la zona del cuello, es jalado, digamos, por el collar o por algún instrumento que tengamos, podría generar una ligera irritación. Puede engancharse a las ropas, y en aquí lo que podría ocasionar es el peligro de torsión, que el acrocordón se torsione y haya un cambio en lo que es el color. Ahora, el tratamiento del acrocordón no necesita medicamentos, no hay un tratamiento médico. Lo único es que lo extirpe. Más que todo, el acrocordón se extirpa por más estético, pero tiene el riesgo de que vuelvan a salir más acrocordones. Puede ser un corte limpio, puede ser por congelación, una crioterapia, puede ser por una removción por láser o por cualquier otro tipo. Entre las complicaciones potenciales que podríamos tener, como ya les dije, cuando el tallo del acrocordón es largo, porque los acrocordones pueden ser bien chiquitos, bien larguitos, y puede haber una torsión. En aquí lo que debemos ver es que si es que el acrocordón se tuerce, como vemos aquí, se vuelve de un color más oscuro y puede haber una pérdida de flujo sanguíneo en y esto puede ocasionar dolores y molestias al paciente. Y también debemos de ver cualquier síntoma crítico que podamos ver en aquí, sean los cambios repentinos del color del acrocordón, que haya un dolor intenso y un oscurecimiento en la zona del acrocordón. Estos podrían indicar que podría haber una cierta malignidad por la zona y que no sea un acrocordón, sino que lo podamos confundir con otro tipo de tumor de la piel. Ahora, el acrocordón muchas veces se confunde con la que es la verruga filiforme. ¿Por qué? Porque ambos tienen como un cierto colgajo. Y debemos de ver que la verruga filiforme se da más que todo por el virus del VPH, o el virus del papiloma humano. En cambio, el acrocordón es más endocrinológico, más metabólico. Podría ser por el sobrepeso o por algo familiar, como ya les dije, o por una diabetes mellitus que se puede dar. El acrocordón se puede dar también incluso por fricción de la zona, y es más que todo se da en zonas de fricción, como son la parte del cuello, la parte de las axilas, las partes inguinales. Debemos saber que el acrocordón no es contagioso, en cambio sí es contagioso. Más que todo, la verruga filiforme se da en los párpados y la cara, y tiene un aspecto de deforme y áspero. Muy bien. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos de lo que es el dermatofibroma, ¿no? Bueno, y para iniciar vamos a decir que el dermatofibroma también se puede conocer como lo que es el histiocitoma fibroso benigno. Veremos que es una neoplasia, ¿no?, caracterizada por la proliferación, en este caso, de fibroblastos, de colágeno y de histocitos, ¿no?, en lo que es la dermis. Es la lesión, una de las lesiones más comunes también en los tejidos blandos. Y vamos a ver que dentro de lo que es la epidemiología va a tener un predominio femenino, ¿no? No se conoce realmente la prevalencia exacta, porque al ser una patología, una neoplasia
asintomática, las personas no suelen irse a realizar un chequeo médico, ¿no? También se menciona que es común entre la segunda y cuarta década de la vida y va a ser una neoplasia que se va a encontrar en lo que son las extremidades, ¿no? Como puede ser las manos o los pies. Ahora, hablando de lo que es la patogénesis del dermatofibroma, veremos que no se explica realmente muy bien cómo es que ocurre esta neoplasia, ¿no? Pero se cree que vamos a ver primero lo que es un proceso reactivo que va a generar una respuesta hiperplástica, ¿no? Bueno, este proceso reactivo puede ser primero una picadura de un mosquito, una astilla, un pelo encarnado. Y bueno, lo que van a hacer estos procesos reactivos va a hacer que se activen los fibroblastos, ¿no? Y bueno, van a ser activados los medidores de inflamación, los factores de crecimiento y se va a realizar lo que conocemos como un depósito de colágeno, ¿no? Conociendo justamente las lesiones que vamos a ver a continuación. Y bueno, pero algunas personas también mencionan que puede ser verdaderamente una neoplasia como tal, ¿no? Una neoplasia clonal. Y bueno, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, lo voy a explicar de mejor manera más adelante, pero tenemos que saber que van a ser pápulas firmes, menor a 2 centímetros, de crecimiento lento, van a ser generalmente solitarias, ¿no? Van a ser de color, en este caso, rosado, marrón claro, y en personas que tengan una tez más oscura, se menciona que pueden ser de marrón oscuro o de color negro, ¿no? También se mencionan algunas variantes que pueden ser múltiples. Y bueno, esta variante se conoce cuando las lesiones ascienden al número de 15, ¿no? Y están asociadas a enfermedades sistémicas o enfermedades que están relacionadas a la inmunidad, ¿no? Puede ser el VIH, enfermedades autoinmunes como tal, o el embarazo, ¿no? Ahora, en lo que es la histopatología, vamos a ver justamente eso, ¿no? La proliferación de células fusiformes que van a ser semejantes a fibroblastos y al colágeno, ¿no? También vamos a ver el atrapamiento del colágeno, que es un hallazgo muy común en lo que es la histopatología. También vamos a ver la epidermis hiperpigmentada, ¿no? Con acantosis, que vamos a conocer como el signo de los pies sucios, ¿no? Y algo que también es importante mencionar vendrían a ser las tinciones, ¿no? Vamos a ver que dentro de lo que es esta neoplasia vamos a tener una tinción de factor 13A positivo y una tinción CD34 negativa, ¿no? Ahora, en lo que es el diagnóstico, vamos a ver que esta neoplasia va a ser netamente con un diagnóstico clínico, ¿no? Y bueno, primero vamos a tener, ¿no? Justamente la clínica junto con la historia clínica, ¿no? Vamos a ver una pápula firme de menos de 2 centímetros que ha crecido muy lentamente, que se encuentra solitaria, y a esto vamos a añadir lo que es el signo del hoyuelo, ¿no? El signo del hoyuelo se puede explicar como una depresión o justamente, ¿no? Un hoyuelo al momento de realizar una tracción lateral o pellizcar la lesión, ¿no? Esto se va a explicar por la fibrosis dérmica o la fibrosis de planos profundos, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver en la dermatoscopía, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, vamos a ver una red, ¿no? Y al centro vamos a encontrar una zona blanquecina como si fuera una cicatriz. Ahora, lo más importante de esta patología no es la patología como tal, sino va a ser los diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque se confunde muchas veces con estas tres que van a ser más importantes, ¿no? Por así decirlo. La primera es la dermatofibrosarcoma protuberans, que va a ser una neoplasia maligna, ¿no? Y bueno, va a ser un diagnóstico diferencial de esta neoplasia, y bueno, va a ser al contrario, ¿no? En este caso vemos pápulas firmes de menos de 2 centímetros, pero en esta patología van a ser mayor de 5 y van a tener una tinción CD34 positiva y una tinción de factor 13 negativa, ¿no? También tenemos los nuevos intradérmicos que se van a asemejar, ¿no? Pero no van a tener el signo del hoyuelo. Y lo que tenemos también es el carcinoma vasocelular, que bueno, al inicio, en un carcinoma temprano, se pueden también ver, ¿no? Pápulas, en este caso rosadas, marrón claro, que pueden asemejarse, ¿no? A esta patología. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, vamos a ver que va a ser un tratamiento conservador, es decir, que no es necesario un tratamiento como tal, ¿no? Y bueno, incluso muchos especialistas recomiendan no hacerse una decisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque la decisión quirúrgica incluso sería mucho más grande que la lesión como tal, ¿no? Pero si se encuentra en zonas estéticas, ¿no? Se podría tomar lo que es la crioterapia, ¿no? Con nitrógeno líquido,
Y también se nos menciona que hay una especial, o sea, en el tratamiento tenemos que tener en cuenta en las formas atípicas, ¿no? Es aquí donde tenemos que hacer la decisión completa, ¿no? Con los márgenes claros. ¿Y cuándo vamos a ver estas lesiones atípicas? Cuando las lesiones tengan un crecimiento rápido, sean mayor a 2 centímetros, ¿no? Y sean múltiples. ¿Sí? Y bueno, ahora lo vamos a ver de mayor claridad, ¿no? Las lesiones es una pápula firme, hiperpigmentada, ¿no? De menos de 2 centímetros. Aquí una persona que tiene una tez más oscura, ¿no? Una pápula, en este caso, hiperpigmentada, ¿no? De color negro. Aquí vamos a ver el signo del hoyuelo, ¿no? La depresión que se genera en el centro de la lesión. Y aquí también, de la misma forma, por la fibrosis dérmica, ¿no? A planos profundos. Y ahora en la dermatoscopía vamos a ver justamente, ¿no? La red de pigmentos periférica. Y al centro vamos a ver una zona blanquecina que se asemeja a una cicatriz, ¿no? Eso también se le conoce como criterios de la dermatoscopía, ¿no? La red, ¿no? De estructura blanquecina que no tenga muchos vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora hablaremos de lo que es el neurofibroma, ¿no? Bueno, vamos a ver que va a ser un tumor benigno de la vaina nerviosa que va a estar compuesto por la proliferación, ¿no? De células neuromesenquimatosas. Aquí vamos a encontrar a la célula de Schwann, a los fibroblastos, a los mastocitos. Y bueno, vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos de la enfermedad, ¿no? Primero vamos a encontrar una lesión que puede ser solitaria o esporádica. Esta va a ser mucho más común en adultos, ¿no? Entre la segunda y cuarta década de la vida también, ¿no? Como la otra neoplasia benigna. Y la otra que podemos encontrar va a ser las lesiones múltiples, que van a estar asociadas a la neurofibromatosis tipo 1. Y bueno, esta va a ser más común en lo que son a inicios de la adolescencia, incluso en algunos casos vamos a ver que se va a encontrar en niños. Y ahora para explicar la patogénesis como tal, vamos a ver que en esta neoplasia, en lo que conocemos como, en el cuerpo vamos a tener un gen que se llama el NF, que va a sintetizar lo que es una proteína, que es la neurofibromina. Y bueno, esta proteína básicamente va a estar encargada del control tumoral, es decir, que va a limitar a que las células se proliferen o crezcan más de lo que deberían crecer, ¿no? Y en personas que tengan una alteración de este gen, vamos a ver justamente esta enfermedad, ¿no? Que va a ser la neurofibromatosis tipo 1. Y bueno, va a ser una enfermedad de 1 de cada 25.000 a 30.000 habitantes nacidos, ¿no? Es decir, que va a ser muy común. Y bueno, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a ver una lesión asintomática, ¿no? Puede ser una pápula o un nódulo de color piel o incluso hiperpigmentado, ¿no? Va a ser de diámetro menos de 2 centímetros. Y lo más clave es que vamos a encontrar el signo del ojal, ¿no? Que al momento de realizar la presión, esta se va a retraer, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen. Ahora, en la histopatología vamos a ver justamente, ¿no? La proliferación no encapsulada de células de Schwann, ¿no? Núcleos de coma y mastocitos, más que nada mastocitos también, muchos mastocitos. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Vamos a ver los nevos melanocíticos, que también lo vamos a tocar en la exposición, y lo que es el acrocordón. Ahora, el tratamiento, vamos a ver que en lesiones solitarias no requiere usualmente tratamiento, ¿no? Pero hay opciones. Puede ser láser, la radiofrecuencia, la electrodesecación. Y bueno, se está investigando nuevos fármacos, ¿no? En este caso serían los inhibidores tópicos, sistémicos, o bueno, tópicos o sistémicos, en este caso de la mente. ¿Sí? Ahora vamos a verlo a mayor detalle, ¿no? Va a ser una pápula, un nódulo suave de color carne, ¿no? Que va a ser móvil. Y ahora hablando de lo que es la otra parte, que va a ser la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Suele comenzar justo como les decía, ¿no? Antes de la adolescencia, por justamente esta mutación del gen NF, ¿no? En la neurofibromina. Y bueno, esta va a tener también ciertos criterios diagnósticos, ¿no? Pero para no alargar el tema, lo voy a mencionar así rápidamente. Bueno, vamos a ver los pacientes que tengan manchas de color café de leche, de 2 a 3, amartomas de Fischer en el ojo, ¿no? Entre otras cosas. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esta patología. Ahora vamos a hablar acerca de los tumores epidérmicos y vamos a empezar por la queratosis seborreica. Esta neoplasia es una de las más comunes, hablando del grupo de las benignas. Y bueno, esta se va a caracterizar porque, como vemos, va a ser como una lesión que estuviese adherida a la piel. Y bueno, esta, hablando de su
prevalencia, vamos a decir que se presenta en adultos mayores, y casi siempre es común encontrar en pacientes mayores de 60 años. También, bueno, hablando ahora de las características clínicas, primero estas lesiones son pigmentadas, pueden ir desde máculas hasta pápulas o incluso placas que, bueno, van a tener, como podemos observar acá, pueden ir desde color café o hasta un color negro, y van a tener esa apariencia de que estuviese adherido. Y bueno, hablando de la patogenia, bueno, no hay una causa específica, pero dice que está relacionada por exposición larga a los rayos ultravioleta, también una infección previa con el virus del papiloma, también mutaciones en estos genes, que es el FGFR3 y el PIK3K. Y bueno, hablando de su morfología, estas lesiones, como les mencioné, son bien delimitadas, pueden ir desde placas, pápulas, pueden ser máculas, pueden ir desde café, pueden ser de color negra. Su superficie de esta, como podemos observar, se van a encontrar, por ejemplo, en acá aberturas foliculares que van a estar obstruidas, y eso va a dar como un aspecto cerebriforme. Hablando de su localización, se puede encontrar en el cuero cabelludo, se puede encontrar en la cara, por ejemplo, se puede encontrar en las extremidades, en el tronco, y si encontramos en la espalda, pues se va a dar una distribución típica llamada árbol de hibridad. Ya. Ahora tenemos variantes importantes. Vamos a empezar con la primera, que es la queratosis estucada, que es esta de aquí. Como podemos observar, esta se va a encontrar mayormente en el dorso del pie y en los tobillos. Esta se caracteriza porque vamos a encontrar acá pápulas que van a ser blancas, finas y adheridas. Otra variante va a ser la dermatosis papulosa negra, que esta se va a presentar en pacientes con piel oscura. Su localización más frecuente va a ser en la cara, en el cuello, y como podemos ver, va a haber múltiples pápulas que pueden ir de color café a color negro, como en este caso. Y también tenemos el signo de Leser-Thaler, donde este signo hace referencia que va a haber una aparición súbita de múltiples queratosis seborreicas, en este caso, como podemos observar aquí, múltiples, que va a ser de aparición súbita, y esto hace alusión que puede estar relacionado con, por ejemplo, la acantosis nigricans o carcinomas. Y también se dice que puede ser una manifestación paraneoplásica. Esto quiere decir que hace referencia a que puede haber una neoplasia interna, siendo las más comunes la neoplasia gastrointestinal, pero también puede ser pulmonar. Ahora, hablando del diagnóstico, pues podemos hacerlo por observación, por la inspección, con las características clásicas que tienen esta, que es una lesión delimitada, pigmentada, que puede ser placa, nódulo, pápula, que pues tiene ese aspecto de adherido. Ahora, tenemos ahora la dermatoscopía, donde podemos hallar múltiples hallazgos en esta, como por ejemplo los quistes tipo milia, aberturas comedónicas, surcos y circunvoluciones cerebriformes y vasos en horquilla. Este es un ejemplo de esta, como por ejemplo acá podemos ver aberturas comedónicas, ahí se ve la imagen, también quistes similares a milia. También podemos hacer una biopsia, pero bueno, esta no es necesaria, a no ser si tenemos sospecha o duda de que pueda ser tal vez otras cosas como un melanoma o un carcinoma epidermoide vasocelular. Bueno, en esta patología lo que vamos a observar, como podemos ver aquí, vamos a encontrar áreas bien delimitadas intraepidérmicas de queratinocitos, pero estos queratinocitos van a ser inmaduros. Y pues podemos encontrar acantosis, hiperkeratosis, papilomatosis, y pues tenemos sus tipos histológicos específicos como el acantótico, que es el más frecuente. Esta hace referencia a que pues va a ser la lesión más gruesa que una acantosis normal.
También tenemos la hiperqueratósica, la reticular o adenoide, que esta hace referencia que pues estas ya invaden las capas más profundas de la piel, y la clonal, como su nombre lo dice, pues las lesiones van a ser todas similares. Ahora, en el tratamiento, pues como es una lesión benigna y de crecimiento lento, no requiere tratamiento, pero sí la vamos a tratar cuando presente síntomas o, como mi compañera ya mencionó, si genera una alteración estética. Y bueno, la de primera línea es el de nitrógeno líquido, donde a las 2 a 3 semanas de su uso puede dejar ampollas o costras, pero esto es pasajero. Pero su efecto adverso de este es que va a dejar máculas hiper o hipopigmentadas. También tenemos otras alternativas a este, como la electrodesecación y curetaje, que esta se realiza mayormente en las lesiones gruesas y también requiere anestésicos locales para esta alternativa. También tenemos el láser con el dióxido de carbono y granate y aluminio, y pues este va a dejar menos efectos adversos, como por ejemplo la crioterapia, pero es más costoso. También podríamos realizar la biopsia por afeitado y curetaje. Y ya. Ahora vamos a seguir con el siguiente, que es el acantoma de células claras. También su otro nombre es acantoma de Dego's. Esta lesión benigna esta neoplasia benigna es bastante rara a comparación de la anterior que vimos. Y pues esta también va a estar, hablando de su prevalencia, es común también en adultos mayores o adultos, y no hay predilección por sexo, ni por etnia, ni raza. Y bueno, hablando de la patógeno, pues no hay algo que lo desencadene como el anterior que vimos. Y pues hablando de las manifestaciones clínicas, como se puede ver acá, esta puede ser una pápula o placa, que va a ser eritematosa, como podemos observar acá. Puede ir desde un color rojo hasta un color medio rojo café. Y pues si hablamos de su morfología, también esta es bien delimitada. Esta va a ser una lesión única y se va a encontrar mayormente en miembros inferiores, especialmente en piernas, pero también podemos encontrarlo en el tronco, en antebrazos. Y bueno, esta, como podemos observar acá, va a estar caracterizado por un collarete escamoso periférico, como podemos observarlo aquí, ese collarete. Bueno, ahora los síntomas, pues este es asintomático, no va a presentar síntomas, pero puede haber prurito a veces o un sangrado leve. Si hablamos del diagnóstico, en la dermatoscopía va a ser sugestivo hallar este patrón que se llama collar de perla, y que esto va a estar formado por un patrón lineal de vasos que van a estar en disposición puntiforme o glomerulares. Como por ejemplo, en esta imagen se puede observar de lejos, y si lo acercamos se ve ese patroncito de los vasos que van a estar punteados y van a formar ese patrón de collar de perlas. También acá una más grande la imagen, como se ve más claramente ese patrón, que es bastante sugestivo. Bueno, hablando de la histopatología, lo que vamos a encontrar, pues acá también vamos a encontrar una área bien delimitada, intraepidérmica, que va a estar acompañada de, en este caso los queratinocitos van a estar acumulados de glucógeno, por lo cual este glucógeno acumulado va a dar positivo a la admisión PAS. Y bueno, y pues hablando del tratamiento, pues también es benigno, ¿no? Entonces no se trata, pero sí hay compromiso estético. Por ejemplo, el de primera línea es la extirpación quirúrgica como tal, pero también tenemos otras, como por ejemplo, ya lo vimos, el curetaje, la electrocoagulación, la crioterapia con nitrógeno líquido, biopsia por afeitado y eso. Continuando con las situaciones, vamos a hablar sobre los tumores apendicales. Tumores apendicales también son benignos. Vamos a hablar del milium. Este milium va a tener unas características que va a presentar unas pápulas finas de color blanco con tamaño de 1 a 2 milímetros de diámetro. Esto suele localizarse, ¿no?, en la cara, también puede presentarse en la mejilla y también en frente. También, como podemos ver en esta imagen, podemos ver en el párpado, también la mejilla, y mayormente también se presenta en los recién nacidos.
Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente es clínico, ¿no? ¿Cómo se llama? En ocasiones los niños pueden no confundirse con otras lesiones, como las verrugas planares. Y para poder diagnosticar un poco más, diferenciar Emilio, hay un aparato que es lámpara de Wong. Con este aparato de Wong, por una vez se le enfoca la luz, va a tener una fluorescencia amarilla. Y con respecto al tratamiento de Emilio, se trata no generalmente cosmético. En la mayoría de los casos se puede realizar una incisión superficial de la epidermis y también ¿no? el contenido quístico. Pero en cambio, si Emilio persiste, en este caso se tendría que tomarse en cuenta el tratamiento tópico, que tenemos retinoide tópico, también ácido salicílico. Con respecto al diagnóstico diferencial, puede confundir ¿no? con los verrugas planas, seringoma o quistes fibromoides. Siguiente. Y también tenemos con respecto a quistes de fibromoide, también son tumores benignos. Iba a tener es un quiste cutáneo más común y está formado ¿no? por un epitelio escamoso estratificado que contiene ¿no? queratina en su interior. Las características que va a presentar clínicas, en este caso va a ser el nódulo del mar subcutáneo de tamaño variable, puede variar de milímetros hasta centímetros. La característica principal que va a presentar quiste de epidermoides va a ser el ductum central, por el cual por este orificio es lo que va a salir el contenido, ¿no? Como podemos ver, que va a tener una diferencia con los demás pústulas, ¿no? Con respecto al diagnóstico, se diagnostica también con inspección, también con clínica, ¿no? En algunos casos se confirma mediante biopsia, cuando hay una sospecha, ¿no? Donde nos va a dar la biopsia, que histológicamente va a presentar ¿no? una pared de epitelio escamoso estratificado con contenido queratinoso en el interior. Según el tratamiento, en este caso se realiza ¿no? una incisión quirúrgica, es el tratamiento estándar, especialmente cuando el quiste se inflama ¿no? o se infecta. Acá nos indica que antes de hacer la incisión se debe sacar todavía el líquido para que no se pueda infectar más. Dentro de las complicaciones vamos a tener que cuando quiste epidermoides cuando se complica, ¿no? Cuando hay una inflamación, una infección, puede ocasionar un dolor, ¿no? Y también nos indica que cuando hay una rotura de este quiste puede causar ¿no? unas reacciones inflamatorias en los tejidos circundantes. Con respecto al quiste pilarotricosis-lemales, en este caso ya también va a ser un quiste tricilemales que se va a desarrollar ¿no? especialmente en el folículo piloso, general en el cuero cabelludo. Como podemos ver en estas imágenes, en este caso va a tener un aspecto clínico ¿no? similar a los quistes epidermoides. Y se va a localizar siempre en el cuero cabelludo, aunque pueden aparecer en otras áreas pilosas, ¿no? Y lo que van a presentar son firmes y no dolorosos, ¿no? En este caso va a tener un tamaño de 1 a 5 centímetros de diámetro. Y suelen ser ¿no? esporádicos, pero también pueden ¿no? presentar como parte de un trastorno hereditario. Con respecto al diagnóstico, en este caso se hace un diagnóstico y se realiza un menudo de forma clínica también. Se basa en localización de quiste en cuero cabelludo y su característica firmeza, ¿no? Que dentro del histopatológico va a presentar un pared de epitelio similar al folículo piloso con contenido queratinoso, ¿no? Con respecto al tratamiento, en este caso el tratamiento habitual es la extracción quirúrgica, ¿no? Dando que la pared del quiste es más firme y nucleación del quiste puede ser ¿no? sencilla con comparación con los quistes epidermoides, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y en casos hereditarios o cuando hay múltiples lesiones, el tratamiento puede ser más complejo y requiere un abordaje individualizado, ¿no? Siguiente.
Vamos a hablar específicamente de los lipomas. Bueno, el lipoma se va a definir como un tumor benigno del tejido subcutáneo que va a estar compuesto por células adiposas, van a ser maduras con una cápsula fibrosa fina que lo envuelve, ¿no? Bueno, los lipomas van a estar, van a medir, van a ser nódulos blandos que van a medir entre 1 centímetro a más de 10 centímetros y van a ser indoloros. Y a menudo se refiere que van a estar ubicados en el tronco, en la parte dorsal y también en miembros superiores. Y en cuanto a la forma, pueden ser circulares o pueden ser lobulados, como se puede ver en la imagen. Y la bibliografía nos menciona que esos lipomas pueden llegar a ser, el diagnóstico básicamente va a ser clínico, pero también pueden llegar a ser diagnosticados por ecografía cuando hay una sospecha de que sea una comparación, ¿no? Un diagnóstico diferente con un quiste epididimoide o con un quiste foliáceo. Y esos lipomas van a ser biopsiados cuando hay signos de malignidad, cuando se sospeche de que hay un crecimiento rápido, haya dolor en la zona de aparición, y la biopsia va a descartar de que se trata de un liposarcoma en caso de malignidad. En cuanto al tratamiento, debemos saber que el lipoma va a ser, bueno, no se requiere tratamiento debido a que si es estéticamente se va a referir a lo que es la extirpación quirúrgica, el cual es una disección de la piel y va a ser la extracción del lipoma. También se refiere que va a haber alternativas en el tratamiento de lo que es el lipoma, como es la liposucción, que básicamente va a ser una liposucción fraccionada, es decir, cortan los lipomas dentro de la piel y lo van sacando por partes, o también puede ser a través de una inyección de hexosicolato. El hexosicolato va a ser un fármaco que se encarga de degradar tejido adiposo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre los tumores vasculares. En los tumores vasculares debemos conocer que las lesiones vasculares van a ser frecuentes en los niños y en los lactantes. Y van a ser de dos tipos principalmente, van a ser tanto un hemangioma vascular como malformaciones vasculares. Nos vamos a abarcar sobre los hemangiomas vasculares, que se van a definir en dos partes. Van a ser los hemangiomas infantiles y los hemangiomas congénitos. Bueno, vamos a hablar sobre los hemangiomas infantiles debido a que esta va a ser mucho más común. Y dentro de la epidemiología se menciona que la prevalencia de estos pacientes es que va a tener más predisposición a un 10% de virus blancos y se va a detectar entre los primeros días o meses de vida y va a tener una predisposición de 3 a 1 en mujeres a hombres. También debemos saber que la patogenia de los hemangiomas infantiles se va a ver a dos tipos, una fase de crecimiento o de proliferación y una fase de lo que es de involución. Y básicamente la patología implica que esto se va a deber a la hipoxia que se genera en los bebés prematuros, debido a que la hipoxia va a generar que hay una fase de proliferación y vaya que las células endoteliales angioblásticas proliferantes superficiales tengan poca luz papilar y eso ocasiona que haya una vasculogénesis. La vasculogénesis es el crecimiento de vasos nuevos a partir de angioblastos y antes se creía que era por angiogénesis, pero actualmente mencionan que es por vasculogénesis. Y también la hipoxia va a inducir a que haya una sobreexpresión, una mutación de lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular y eso hace que esos bebés tengan hemangioma. Y la segunda fase, la fase de involución, que básicamente va a ver que esta fase de involución se presenta después de los 12 meses de vida, que va a ocasionar una fibrosis histológica de la luz papilar. Vamos a hablar sobre la presentación clínica de los hemangiomas infantiles. Bueno, aquí se explica que los hemangiomas infantiles al momento del nacimiento no se detectan o van a haber lesiones precursoras, en el cual va a haber una lesión que va a ser una telangiectasia central con un borde pálido. Y al pasar de los tiempos, ya a los meses y a las semanas de vida, se van a clasificar en dos tipos. Pueden ser superficiales, como también pueden ser hemangiomas profundos. Y dentro de los hemangiomas superficiales van a ser pápulas o nódulos que van a medir más de 1 centímetro, que va a tener un color rojizo, ¿no? Y esa es una fase proliferativa, pero en la fase de involución se van a convertir de un color rojizo a un color más rojo, pardo o morado. También debemos conocer que el hemangioma profundo van a ser nódulos profundos que va a tener el aspecto o el mismo color de la piel del bebé y que puede o no tener una telangiectasia central. Luego tenemos las complicaciones de los hemangiomas infantiles, que va a depender de dónde se localiza.
Por ejemplo, tenemos que saber que los hemangiomas infantiles que se localizan en la cara van a ser en la cara, en la parte de la mejilla y el dorso de la nariz y también el cuello. Se relaciona con el síndrome de Pasé. El síndrome de Pasé es que el bebé tenga hemangioma, que tenga anomalías arteriales, anomalías cardiovasculares y anomalías oculares. Y esto es una complicación de los hemangiomas segmentarios. También tenemos los hemangiomas que se encuentran en la punta de la nariz nasal y también en lo que es la oreja, ¿no? Y cuál es el riesgo de que se encuentre un hemangioma en la punta nasal es que tenga cicatrices permanentes y también desfiguración. Y si se encuentra en la oreja puede tener otitis. Otro riesgo también que se menciona es que los hemangiomas que se ubican a nivel periuretario podrían alterar lo que es la oclusión del eje ocular, que eso podría inducir a un astigmatismo. ¿Y por qué se produce el astigmatismo? Se produce porque el hemangioma va a producir que hay una alteración de lo que es la córnea. Y también puede producir lo que es la ambliopía. También tenemos lo que es el área, ¿no?, de la barba, que se conoce como hemangioma en barba, el cual va a producir riesgos de complicaciones respiratorias. Y también tenemos lo que es la perineal, que por la fricción que hay aquí en esta parte, puede haber complicaciones de lo que es la ulceración, como se puede ver en estas imágenes, ¿no? Hemangiomas ulcerados en la región perineal, y también aquí se puede ver otros hemangiomas ulcerados, y aquí tenemos un hemangioma periorbitario, ¿no?, que afecta a lo que es periorbitario, lo que es la nariz, y aquí tenemos lo que es el hemangioma en distribución de barba. Bueno, en cuanto al tratamiento debemos saber que bueno, esta guía nos menciona que el tratamiento básicamente que no se conoce clínico y también va a haber antecedentes familiares y que se debe de estratificar el riesgo. Si el riesgo de hemangioma es mínimo, se debe de haber observaciones clínicas seriadas y fotografías clínicas seriadas y se debe preguntar al padre si quiere un tratamiento niño. O sea, si ellos quieren tratamiento para el bebé. En caso de que los padres acepten un tratamiento, se les propone de que reciban betabloqueadores tópicos como el timolol en gotas o en gel. Y en caso los padres no quieran un tratamiento, se le va a monitorizar a esos pacientes cada 2 a 4 semanas, cada 6 meses y luego a un año. Y posiblemente se le va a monitorizar después de lo que es el grado escolar debido a la fase de evolución. En caso de que un hemangioma sea complicado, ¿y cuando se dice que un hemangioma es complicado? Cuando ya hemos visto, ¿no?, cuando básicamente el hemangioma se encuentra en la parte central de la cara, que los hemangiomas miden más de 2 centímetros, que los hemangiomas tengan una región periorbital, también se encuentran ulcerados o involucren más áreas, ¿no?, de lo que es la cavidad oral o lo que es la zona perineal. En caso de que los pacientes tengan un hemangioma complicado, básicamente al infante se le debe remitir a un centro especializado, a un dermatólogo pediatra, y a estos los dermatólogos pediatras se les refieren, ¿no?, a los padres que debe dar un tratamiento como el propanolol vía oral entre las 4 a 6 semanas de vida. Y eso básicamente es el tratamiento. Continuando con el tema de lesiones benignas dérmicas, vamos a pasar al tema de nevos melanocíticos adquiridos o también llamados lunares. Dentro de esto vamos primero a tener 3 términos específicos, lo que son los nevos, lo que son las pecas y lo que son los léntigos. Entonces vamos a hacer digamos, ¿en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en el mecanismo de producción de los mismos. Por ejemplo, en las pecas o en las pecas van a tener un mecanismo de producción a nivel de los melanocitos de la melanina por factores, por ejemplo, de radiación ultravioleta o afines. Luego vamos a tener los léntigos solares, que también son léntigos solares seniles, los cuales van a aparecer en una edad mayor o adulta, donde se va a combinar la producción de melanocitos y la producción de melanina por factores, digamos, de prolongación o exposición prolongada crónica a los rayos ultravioletas. Y finalmente tenemos los nevos melanocíticos, que en este caso van a ser específicamente una neoplasia benigna referente a lo que son los melanocitos, en este caso que se van a transformar en una variante de los nevos en células névicas, que voy a explicar más adelante. Eso, digamos, para que nos tengamos en cuenta y pasemos a los nevos.
Ahora, los neos melanocíticos adquiridos van a ser proliferaciones clonales, como vemos, como hemos mencionado, benignas, de los melanocitos que se desarrollan después del nacimiento. Según la bibliografía, menciona después de los 6 meses de edad aproximadamente. Luego, de los cuales se van a clasificar en comunes banales o atípicos, los cuales yo voy a mencionar los comunes banales y mi compañero va a continuar con los atípicos, que son los neos de halo, azules y los spits. Ahora, dentro de las células de origen, como ya les he mencionado, vamos a tener a la célula névica. ¿Qué es la célula névica? La célula névica va a ser una variante de un melanocito. En este caso, tenemos este cuadro muy importante y es interesante, donde vamos a tener la célula névica, donde se va a diferenciar del melanocito en la forma, por ejemplo. La forma, la célula névica va a ser ovalado, redondeado, fusiforme, en cambio el melanocito va a ser dendrítica con prolongaciones. En este caso, la célula névica no tiene prolongaciones y el melanocito sí tiene prolongaciones. La disposición, en este caso, la característica específica de los lunares va a ser que la célula névica se va a juntar en nidos, los cuales van a dar la pigmentación superficial de cada lunar, y los melanocitos van a tener una disposición individual a nivel de la membrana basal. Luego tenemos a las células névicas, la ubicación que se van a encontrar generalmente, o va a haber una subclasificación que vamos a mencionar más adelante y voy a explicar, que es subepidérmico o dérmico, y los melanocitos se van a encontrar generalmente en la membrana basal epidérmica o germinal. Sí. Ahora, dentro de la clasificación vamos a tener los tres, ¿no? Como hemos mencionado, los neos de la unión. Los neos de la unión se van a encontrar específicamente más en la unión dermoepidérmica, como podemos observar, los nidos névicos, como podemos observar aquí en amarillo. Luego tenemos los neos compuestos, que se van a encontrar a nivel de la unión dermoepidérmica y a nivel de la dermis, y los neos intradérmicos, que se van a localizar específicamente a nivel de la dermis. Más adelante voy a explicar con imágenes, digamos, reales, cómo es que esto va a ser una historia de los neos según la cronología de la edad. Luego, los factores predisponentes específicos tenemos los genéticos, ¿no? Que, digamos, van a ser predisposiciones genéticas familiares para generar o para formar lunares. Y solo para mencionarlos tenemos la P16CDK-N2A, el CDK4, IRF4, el POT1 y el TRT. Son predisposiciones familiares hereditarias que pueden predisponer a la aparición de neos o lunares. Luego tenemos la exposición solar. En este caso, como sabemos, en la infancia los niños son expuestos de manera intensa y prolongada, sin ningún cuidado específicamente, y eso se ha investigado de que puede producir o puede inducir a la formación de neos o lunares, pero actualmente o en estudios la fotoprotección no justifica, digamos, el uso de este mismo por la formación que ya hemos mencionado de formación genética o familiar. Luego otras de trastornos secundarios como trastornos ampollosos como el líquen escleroso, radioterapia, inmunosupresión sistémica y endocrinopatías, que también son los que predisponen estos mismos. Luego el fenotipo cutáneo. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque la piel clara, como sabemos, necesita, digamos, de melanina para la protección a nivel dérmico. Entonces, la piel clara, según Fitzpatrick, en la escala del 1 al 6, tenemos que la piel clara, que más o menos está en Fitzpatrick 2, y la piel oscura en Fitzpatrick 6 aproximadamente, vamos a tener que, obviamente van a haber mayores lunares a nivel de la piel clara Fitzpatrick 2, y en la piel oscura Fitzpatrick 6 va a haber menos, obviamente, pero hay entre comillas, donde la piel clara con cabello rojo, que es Fitzpatrick 1, o la piel muy clara, cuenta con menos neos lendios, más son los cefelios o pecas, ¿no? Lendios solares o cefelios o pecas, que es muy importante para dentro de lo que es el dato de Arturo que nos manda. Luego, la inmunosupresión indica que se informó que pacientes que toman inmunosupresores tienen un aumento del número y del diámetro de los neos, que también ha sido estudiado y que sí ha sido demostrado también específicamente según los fármacos tomados. Siguiente. Ahora, dentro de las características clínicas, es muy importante mencionar que los neos aparecen por primera vez durante la infancia y aumentan en número durante la adolescencia y edad adulta temprana, y luego disminuyen en la edad adulta avanzada. Esta es la historia cronológica de los neos lunares. Vamos a mencionarlos más adelante, y justamente gracias a este orden cronológico vamos a poder diferenciar según la edad y las alteraciones de los mismos, digamos, si hay alguna alteración o algún enfoque diagnóstico diferente, ¿no? Luego se presentan como máculas marrones que pueden elevarse con el tiempo y suelen ser pequeñas, menor a 6 milímetros, recordemos que es justamente, también voy a mencionar en la siguiente diapositiva, el ABCDE, ¿no? Simétricas, recordemos simétricas, bordes simétricos con una superficie homogénea
pigmentación uniforme, color, forma redondeada o ovalada, contorno regular y borde bien definido, que son muy importantes para diferenciar del melanoma que obviamente vamos a, que es un tema que vamos a tocar más adelante. En este caso, ya. Los nevos son más frecuentes en las zonas del cuerpo expuestas intermitentemente al sol, como se observa en el tronco del hombre y en los brazos de las mujeres. Con menor frecuencia aparecen en las extremidades como palmas de las manos, plantas de los pies y matriz unguial. También recordemos eso porque esto también va a determinar la fisiopatología del mismo. Por ejemplo, en la imagen A tenemos un nevo de la unión, como hemos mencionado, ¿se acuerdan? En la primera imagen, que van a ser más oscuras, con un centro, con un borde definido, con un centro más oscuro y el borde un poco más claro, pero esos, digamos, los nidos névicos de las células névicas se van a encontrar a nivel de la unión dermoepidérmica. Luego van a pasar a un nevo compuesto con elevación central, como podemos observar, también el borde es definido, es un poco más claro, porque está ingresando un poco más a las capas profundas de la piel. Y luego tenemos finalmente el nevo intradérmico blando de color rosa, donde todas las expresiones son simétricas, bueno, regulares y pigmentación uniforme. También, como ya hemos mencionado mi compañero, es un diagnóstico diferencial, ¿no? Luego tenemos las características dermatoscópicas, dentro donde tenemos el patrón globular y el patrón reticular. Fisiológicamente el patrón globular va a ser de componente térmico prominente, con o sin grandes uniones de nidos de unión. La ubicación va a estar generalmente en cabeza, cuello, parte superior del tronco, y genéticamente va a haber una alta probabilidad de desarrollo de un 90% por la mutación somática PRAC. En cambio, el patrón reticular fisiológicamente tiene un componente más hiperplásico melanocítico lentiginosa, con o sin pequeños nidos de unión. La ubicación generalmente va a ser en extremidades y genéticamente va a haber una probabilidad menor del 30% de la mutación del mismo gen. Siguiente, por favor. Ahora, esta matriz diagnóstica de ABCD es muy importante porque nos va justamente dar alertas o nos va a dar un diagnóstico clínico para, por así decirlo, sacar una biopsia para diferenciar de un melanoma, que es lo más peligroso. Tenemos la simetría, ¿no? Como podemos ver en benigno, siempre la simetría, en este caso, va a ser comparada con el maligno, como no indica más simétrico, el borde va a ser regular a comparación del maligno. El color también va a ser uniforme y acá va a haber una composición no uniforme, heterogénea. El diámetro en este caso específico siempre va a ser menor a 6 milímetros en el benigno y mayor a 6 milímetros en el maligno. Y la evolución, que en este caso el benigno se va a mantener por un largo tiempo de manera regular y en el maligno va a haber un crecimiento, una normalidad en semanas o meses. Es muy importante, bueno, eso ya lo vamos a tocar más adelante en otro tema. Siguiente, por favor. Ahora, esto es muy importante, la evolución y manejo de la historia del nevo. En este caso, vamos a tener, como hemos mencionado, según la línea del tiempo, los nevos de unión en la juventud, que también tenemos la imagen previa, que se van a encontrar en la unión dermoepidérmica. La clínica van a ser máculas planas de color marrón a negro, como hoy podemos observar, a menudo más oscuros en el centro, y la estereología va a ser, como hemos mencionado, a nivel de la unión dermoepidérmica, como podemos observar aquí. Esta imagen que hemos visto previamente. Luego vamos a tener los nuevos compuestos en transición, donde van a encontrarse a nivel de la unión dermoepidérmica y la dermis, donde va a tener pápulas pigmentarias elevadas de color tostado marrón oscuro, con mayor simetría y menos riesgo de malignidad. La histología van a ser células de la unión y la dermis, como hemos mencionado, y se van a ver así, ¿sí? Se van a ver así, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos elementos intradérmicos en la madurez, donde van a ser pápulas color piel a marrón claro, suaves de forma de cúpula, que dejan de producir melanina, y la histología van a ser células névicas, específicamente en la dermis, y se van a observar así. Entonces, esas tres alteraciones tenemos que observarlas para llevarlas específicamente en la memoria y tener en la memoria clínica. Luego, el protocolo de manejo es específico. En este caso, la observación longitudinal. La gran mayoría de los nevos permanecen benignos, pero en pacientes con múltiples nevos requieren de exámenes periódicos y protección solar para que este no se altere. Otra cosa muy importante, no se recomienda la extirpación profiláctica porque la malignidad no está relacionada con la extirpación de estos mismos, porque la transformación de nevos a malignos van a ser por otros nevos que van a salir de nuevo. Y luego, si se extirpa cualquier lesión, en este caso cualquier lunar, siempre se tiene que enviar al examen histopatológico.
Siguiendo con la exposición, vamos a continuar con los nevos atípicos, los cuales van a ser tres. Primeramente, lo que es el nevo de halo, o también conocido nevos de Sutron. Estos nevos de Sutron van a ser, se va a caracterizar por un nevo central hiperpigmentado con un halo que va a ser despigmentado simétrico, en los cuales va a ser frecuentemente en jóvenes o en niños o jóvenes adultos y en menor frecuencia en ancianos y jóvenes y adultos. En los cuales la mayor patología que va a presentar este nevus de Ahlus va a ser un antecedente patológico, el cual va a ser un familiar que haya tenido vitiligio o que haya tenido lesiones múltiples comunes. En lo que es la historia natural del nevus de Ahlus va a ser un estadio de cuatro etapas, las cuales van a comenzar en una progresión del tiempo de meses a años, los cuales la primera lesión que se va a notar va a ser un nevo hiperpigmentado con un halo acrómico, en los cuales la segunda fase o la segunda historia natural que va a tener esta lesión, el halo hiperpigmentado va a tener un color rosado y el halo va a estar presentado acromáticamente. Luego en la tercera va a haber la desaparición de lo que es el nevus, y en la cuarta etapa va a haber una piel normal, la cual va a ser una repigmentación del halo. Y como ya sabemos, toda esa progresión de lo que es la historia natural se debe a lo que es la infiltración de las células T o los linfocitos T. Algunas características dermoscópicas o diagnósticos diferenciales que vamos a tener con lo que son los nevus de Ahlus, vamos a ver que va a tener dos patrones, que va a ser un patrón globular, que va a ser mayor frecuente, y lo que es un patrón homogénico reticular. En algunos casos se va a encontrar lo que son variaciones en los que son en la etapa de la niñez, los cuales van a ser nevus hiperqueratóxicos y van a ser superficiales. Un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta en lo que son los nevus de Ahlus va a ser lo que es un nevus de Ahlus en adultos mayores, ya que en su prevalencia el nevus de Ahlus no tiene mayor incidencia en lo que son los adultos mayores, ya que en estos adultos mayores podría ser considerado una relación de que es a un melanoma cutáneo con una reacción inmunitaria de la edad propia, y nosotros buscamos en lo que es el ABCD la simetría de lo que es el nevus o la lesión o que tenga bordes irregulares. En lo que es el estudio, se hizo un estudio multicéntrico en el cual se comparaba lo que son pacientes que tuvieron nevus de Ahlus en edades tempranas con un riesgo de la producción de un melanoma, en los cuales observaron que el 1% va a tener la progresión de un nevus de Ahlus a un carcinoma mayor, un melanoma años posteriores a lo que es un nevus atípico. El manejo clínico del nevus va a ser, primeramente, como es una neoplasia benigna, se va a seguir lo que es una evaluación clínica y la dermoscopía, en los cuales, si es un estadio 1, no se va a realizar lo que es la biopsia para poder diferenciar a una neoplasia maligna, y si tiene características atípicas, como ya lo mencionamos anteriormente, el ABCD de lo que es los nevus, se podría realizar lo que es una biopsia para diferenciar un carcinoma, y lo que son los exámenes complementarios, ¿no? Que va a ser el examen cutáneo o de inversión a lo que es un dermatólogo, y lo que son las recomendaciones finales, que no se deben extirpar estos tipos de algo. Solo cuando tengamos una incidencia de que es una malignidad. En el siguiente nevus atípico vamos a ver sobre qué es el nevus de Ahlus, lo cual se va a formar lo que es un color cerulodérmico, los cuales se va a relacionar con lo que es la dispersión de la luz azul, las cuales esa coloración azul se va a dar por la proliferación o por la proliferación de lo que es la luz solar hacia los melanocitos, los cuales van a tener dos tipos, los cuales va a ser un nevus azul común, que va a ser una pápula discreta menor de 1 centímetro, y una pápula azul celular que va a tener mayor riesgo de malignidad, y esta va a ser diferencia esta que va a tener una superficie lisa y irregular y va a tener mayor de 1 centímetro. En lo que es los subtipos clínicos de estos dos tipos de nevus azules, el más común, como ya lo mencioné, se va a encontrar en lo que son los dorsos del pie y de las manos, mientras que el nevus celular se va a encontrar en lo que es el cuero cabelludo, el cuello y los glúteos. En lo que es la dermoscopía de alta resolución de los nevus azules en una dermoscopía, esta se va a encontrar un patrón homogéneo sin estructura y va a tener una coloración azul grisácea, y se va a encontrar en lo que es un nevus atípico versus un nevus benigno, los cuales van a tener en un nevus atípico
vamos a encontrar lo que son patrones atípicos, los cuales van a ser bordes difusos, irregulares, con una contextura lisa y un crecimiento rápido. Y va a haber variaciones en las cuales se relacionan estos nuevos azules con lo que es un síndrome de neoplasia múltiple o del complejo de Carnegie. En lo que es la genética, se relaciona el nevus azul con la genética, con los cuales se menciona que la luz o la dermoscopía fotorrealista se va a relacionar con la subunidad alfa de la proteína G, las cuales va a tener diferentes mutaciones genéticas, las cuales mayormente se van a relacionar con el G y GN11, las cuales van a ser mutaciones activas que van a dar mayor proliferación a estos nevus azules, y va a haber otras mutaciones que van a ser el CABRAS y el BLBCB4, las cuales van a ser mutaciones ocasionales. Algunos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar con los nevus azules, vamos a encontrar lo que es un trauma, un tatuaje traumático, un granuloma por mina, un melanoma nodular y una metástasis térmica, las cuales se van a diferenciar el tatuaje traumático por las partículas de la tinta, el granuloma minal por el crecimiento vertical que estos van a tener, y la metástasis térmica, las cuales van a tener nódulos satélites. En lo que es el manejo clínico de estos nevus azules, si es un nevus azul común, o que ésta tenga características que sean pequeños y estables, menos de 1 centímetro, se va a hacer lo que es la monitorización y la intervención si estos van a tener algún riesgo de malignidad, como algunos cambios clínicos repentinos. Así. En lo que es los nevus de Spitz, van a ser nevus que van a ser benignos y van a tener mayor frecuencia en lo que es las fases iniciales de los niños, y van a estar frecuentemente en lo que es en la cara y en las extremidades inferiores. Estos nevus de Spitz clásicos van a ser unas pápulas rosadas en forma de cúpula de niño, y otra forma va a ser van a tener lo que son las formas estrellas periféricas, las cuales van a ser las formas de una estrella, las cuales pueden dar un cierto grado de malignidad. Otra forma de nevus de Spitz va a ser el nevus de red, que van a ser mayor pigmentadas que estos nevus de Spitz, que van a ser mayor rosadas, son rosadas, mientras que estas son mayormente oscuras o negras, y esas se van a presentar típicamente en lo que son los músculos y en lo que son los niños, adolescentes y jóvenes adultos. El diagnóstico diferencial que vamos a tener con los nevus de Spitz va a ser el melanoma, ya que estos los nevus de Spitz van a ser benignos, van a tener bordes regulares y van a medir menos de 1 centímetro, mientras que los melanomas van a ser malignos, como su característica, no van a ser infiltrativos, van a tener bordes irregulares y sus bordes van a ser lisos. Y el manejo clínico y los pasos de decisión para el tratamiento de nevus de Spitz. Si nosotros sospechamos una lesión sospechosa de lo que es esto, vamos a ver lo que es la clínica y la diagnosticología. Si es una lesión benigna, se recomienda lo que es la supervisión, mientras que si es una lesión atípica, se podría hacer lo que es la biopsia o un examen histopatológico. Lo que es el nevus de Spitz, que mayormente la mayor frecuencia va a ser un Spitz color rosado, mientras que el mayor atípico va a ser lo que es tumores melanocíticos o red nevus. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿Todo quedó claro? Sí, sí, el tema es un poquito largo, lo han abordado así por partecitas, un poquito lo más importante de cada uno que tenemos que ver, ¿no? Lo que queremos diferenciar es, digamos, en qué lesiones podemos demorarnos más, en qué lesiones podemos demorarnos menos, y la mayoría de los tratamientos pues, van a ser a elección del paciente, ¿no? Por problemas, por decisiones, mejor dicho, ¿no? Por decisiones cosméticas o no, porque la mayoría tienen eso, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Se han cansado. Sí, es un poquito, sí, es que han hecho varios, pero han hecho corto por cada uno. Entonces, ese es lo bueno. El neurofibromatosis, por ejemplo, ese es un tumor benigno, pero que se comporta como maligno. Eso sí.
digamos que se comporta como maligno porque miren, en piel produce múltiples lesiones, se asocia también a problemas neurológicos y cuando tenemos neurofibromatosis, por ejemplo intracerebral, así como lo que ven en la piel que comienza así a crecer, pero la piel pues ¿no? Se va expandiendo así, pero a nivel cerebral, acuérdense que tenemos pues el cráneo, entonces como el cráneo no va a ceder, los tumores van a estar creciendo dentro y van a comportarse como malignos porque producen ocupan espacio, hipertensión endocraniana y tienen un efecto de masa. Entonces, ese sí es, por ejemplo, un tumor benigno de comportamiento maligno. Después los acrocordones son bien comunes, los léntigos solares, los neus, lo que son básicamente de tratamiento electivo. Son realmente tratamientos selectivos de acuerdo a la decisión de los pacientes. A veces tenemos pacientes con queratosis seborreica, con léntigos, con todo eso, pero ni se enteran, ¿no? Con ellos no es el tema, no se tratan. No le dan la más mínima importancia, ¿no? Pero por ejemplo en otro tipo de pacientes más jóvenes, ¿no? Ahí sí pueden requerir otro tipo de tratamiento. Nada. Para el examen, doctora. ¿Qué? Para el examen. ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo más importante? La más importante, bueno, tienen que, bueno, eso, ¿no? Que queremos ver, ¿no? La diferencia. ¿Cuándo podemos pensar en que es maligno? ¿Cuándo decimos que sí es benigno? Que, por ejemplo, los lipomas son también frecuentes, pero los lipomas, se pueden tratar o no se pueden tratar, sobre todo cuando a veces son múltiples y no son tan grandes. Entonces, al paciente hay que decirle, si por ejemplo es por un problema cosmético, es que si se va a sacar el lipoma, pues va a quedar con una cicatriz, o sea, no es que va a quedar todo limpio. Por eso es que generalmente se tratan los que producen dolor, producen molestias, los que son grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, quedan cerca del cuello y te queda, por ejemplo, te vas a poner alguna ropa que pueda ajustarte y va a producir molestias. O, ¿cómo se llama? Incluso en la espalda o a veces en los brazos. Tengo pacientes también que tienen múltiples en los brazos, pero si lo quiere hacer por problema estético, el problema es que le va a quedar pues una cicatriz. Por cada uno, una cicatriz. Y para que lo puedas retirar los lipomas. ¿Qué más es importante acá? Pues, por ejemplo, las queratosis seborreicas producen prurito, producen molestias, aparte de la parte estética. Solo que como dan en personas mayores, a veces no les dan importancia. Pero sí se puede retirar, se puede hacer con láser o con crioterapia, se puede retirar. Y generalmente cuando es una o dos lesiones, pues sí, quedan bien. Después, ¿alguna aclaración que quieran que se hayan olvidado de los del grupo? Nada, no se acuerdan nada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada. Ya, muy bien, gracias.